¿Alguna vez has sentido una voz interior que te advierte de algo, pero no la escuchaste y luego te arrepentiste? O tal vez has sentido un impulso inexplicable que te llevó a una decisión que cambió tu vida. Y si te dijera que esa voz no es una simple corazonada, sino que es Dios mismo hablándote, una conexión directa con el Creador que muy pocos saben reconocer, y que cuando la descubres puede transformar completamente tu vida. La mayoría de las personas ignoran las señales divinas porque esperan que Dios les hable con truenos desde el cielo, pero la verdad es que su voz es mucho más sutil y poderosa. En este video te revelaré cómo Dios usa tu intuición para guiarte, protegerte y llevarte por el camino correcto. Hay un secreto oculto en la manera en que Dios se comunica contigo, y cuando lo descubras, aprenderás a interpretar su voz en cada decisión de tu vida. Tal vez ahora mismo Dios está tratando de decirte algo. ¿Te has preguntado por qué este video apareció en tu pantalla justo en este momento? ¿Y si esto fuera una señal de lo que Él quiere que escuches hoy? A lo largo de este estudio bíblico, descubrirás cómo grandes personajes de la Biblia fueron guiados por su intuición divina, cómo puedes afinar tu oído espiritual y cómo diferenciar la voz de Dios de tus propios pensamientos o temores. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida, así que quédate hasta el final. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a participar activamente en este mensaje. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo", como señal de que estás abierto a escuchar la voz de Dios en tu vida. Y si este contenido resuena contigo, dale me gusta a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar esta enseñanza. Al hacerlo, estarás ayudando a expandir la palabra de Dios y a tocar más corazones. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la manera en que percibes la voz de Dios para siempre. Dios habla en el susurro. El llamado de Elías. Imagina estar en un momento de desesperación, donde sientes que Dios está en silencio. Oras, buscas respuestas, pero todo parece vacío. ¿Te ha pasado? A Elías también. Elías, el gran profeta de Dios, experimentó una de las revelaciones más poderosas sobre cómo el Señor se comunica con nosotros. En Reyes 19, 11, 12. Elías estaba huyendo, desanimado y temeroso, y buscaba escuchar la voz de Dios. Se refugió en una cueva y el Señor le dijo que saliera, porque pasaría delante de él. Primero vino un viento poderoso, que rompía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, sí, pero Dios no estaba en el terremoto, sí. Después un fuego ardiente, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un susurro apacible y allí estaba Dios, el susurro de Dios y tu intuición. La historia de Elías nos enseña algo crucial. Dios no siempre habla en lo espectacular, en los milagros visibles o en señales estruendosas. Muchas veces habla en el silencio, en lo sutil, en lo profundo de nuestro ser, en nuestra intuición. ¿Cuántas veces has sentido una sensación interior que te advierte sobre algo o que te impulsa a hacer algo bueno? Es un murmullo dentro de ti, suave pero persistente. El mundo está lleno de ruidos, distracciones, miedos y ansiedades, pero la voz de Dios no grita. Dios susurra. Es posible que, en este momento, Dios te esté hablando a través de esa voz interior, pero ¿la estás escuchando? ¿O sigues esperando que Él te hable a través de un evento grandioso? ¿Cómo diferenciar la voz de Dios de otras voces? No toda voz interior proviene de Dios. Algunas son nuestros propios deseos, otras son engaños del enemigo.
Entonces, ¿cómo saber si esa intuición proviene del Señor? Aquí hay 3 señales. 1. El susurro de Dios nunca te lleva al pecado. Si esa voz interior te guía hacia algo contrario a su palabra, entonces no es Dios. 2. La voz de Dios trae paz, aunque desafíe tu lógica. A veces Dios te pedirá que hagas algo que no parece lógico, pero si proviene de Él, traerá paz a tu corazón. 3. El susurro de Dios se confirma con su palabra. Dios nunca te dirá algo que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia. Si aprendes a reconocer ese susurro y a confiar en tu intuición guiada por el Espíritu Santo, tu vida cambiará radicalmente. Elías escuchó. ¿Y tú? Elías tuvo que salir de la cueva para escuchar a Dios. Tal vez tú también tengas que salir de tu cueva de miedo, dudas o ruido para escuchar el susurro de Dios. Hoy, Dios quiere hablarte en lo más profundo de tu ser. No busques la tormenta, ni el fuego, ni el terremoto. Escucha el susurro. Bato, la intuición de José, cómo Dios te advierte a través de sueños y presentimientos. A veces, Dios no nos habla con palabras claras, sino con impresiones en el corazón, sueños y presentimientos. Esas sensaciones inexplicables que nos advierten o nos guían en momentos clave. ¿Te ha pasado? Uno de los mejores ejemplos de esto en la Biblia es José, el esposo de María. En varias ocasiones, Dios le habló a través de sueños y lo guió para proteger a Jesús. Mateo 2:13 nos dice que después del nacimiento de Jesús, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le advirtió que huyera a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. José podría haber ignorado esa advertencia, pensando que solo era un sueño sin importancia, pero él reconoció la voz de Dios y obedeció de inmediato. Gracias a eso, Jesús fue protegido de la masacre que Herodes planeaba. Dios te habla de la misma manera. Muchas veces, Dios planta en nosotros una inquietud, un sentimiento de alerta o un impulso que nos lleva a tomar decisiones que nos protegen o nos llevan por el camino correcto. ¿Alguna vez has sentido una sensación extraña sobre una persona o una situación y luego descubriste que era peligrosa? ¿Has sentido un impulso interior de tomar una decisión aunque no entendías por qué y luego viste que era lo mejor? Eso no es casualidad. Dios sigue guiando a sus hijos a través de la intuición. ¿Cómo saber si Dios te está hablando a través de un presentimiento? Distinguir entre la voz de Dios y nuestras emociones o temores puede ser complicado. Pero aquí hay 3 claves para reconocer cuando Dios te está advirtiendo o guiando. 1. Un presentimiento divino es persistente. No es un simple pensamiento pasajero, sino una impresión que vuelve a tu mente una y otra vez. 2. Trae paz, aunque no tenga lógica. Si sientes un fuerte impulso de hacer algo que va en contra de la lógica, pero dentro de ti hay paz, es posible que Dios te esté guiando. 3. Está en línea con la palabra de Dios. Dios nunca te dará un presentimiento que contradiga las Escrituras. José escuchó y obedeció. ¿Y tú? Si José hubiera ignorado la advertencia de Dios, Jesús podría haber sido asesinado por Herodes. Pero él confió en ese sueño, en esa guía divina, y actuó. Tal vez hoy Dios te está advirtiendo sobre algo o guiando hacia un camino mejor. No ignores esa voz interior. Moisés y la zarza ardiente. Cuando Dios enciende tu intuición para mostrarte tu propósito. Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo nos inquieta,
que hay un llamado dentro de nosotros que no podemos ignorar. Un fuego interno que arde, una sensación de que estamos hechos para algo más grande. Esa sensación no es casualidad, es Dios tratando de llamarte. Moisés también experimentó esto. En Éxodo 3, mientras pastoreaba ovejas en el desierto, vio una zarza que ardía pero no se consumía. La escena lo desconcertó y lo atrajo. Cuando se acercó, Dios le habló desde la zarza y le reveló su propósito: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Lo más interesante de este encuentro es que Dios no gritó el nombre de Moisés desde el cielo. En su lugar, usó un evento extraño y llamó su atención a través de su propia curiosidad e intuición. Cuando Dios prende fuego en tu interior, así como la zarza ardiente atrajo la atención de Moisés, Dios también enciende señales en nuestra vida. Es posible que hayas sentido en algún momento una inquietud en tu corazón, un deseo ardiente de hacer algo para el Señor, un impulso de ayudar, de cambiar de rumbo o de tomar una decisión importante. Ese fuego en tu interior podría ser Dios hablándote. Pero muchos lo ignoran. Lo apagan con dudas, miedos o excusas, tal como Moisés intentó hacer cuando dijo que no era el indicado para liberar a Israel. ¿Cuántas veces has sentido un fuerte impulso de hacer algo por el reino de Dios, pero lo has ignorado por miedo? ¿Has sentido que hay un propósito en tu vida, pero te sientes incapaz de cumplirlo? ¿Cómo reconocer si Dios te está llamando a algo grande? Dios sigue usando nuestra intuición para guiarnos a nuestro propósito. Aquí hay algunas señales de que Él está hablándote. 1. Una inquietud persistente. No es un simple pensamiento pasajero, es una carga en tu corazón que no desaparece. 2. Un deseo ardiente de cambiar algo. Tal vez sientes que hay una causa o una misión que no puedes ignorar. 3. Dudas y resistencia. Muchas veces cuando Dios nos llama, nuestra primera reacción es el miedo, como Moisés que dijo: ¿quién soy yo para hacer esto? 4. Confirmaciones inesperadas. Dios suele enviarnos señales o personas que confirman lo que ya sentimos en nuestro interior. Bueno, Dios te está llamando. Responderás: si Moisés hubiera ignorado la zarza ardiente y seguido con su vida de pastor, jamás habría liberado a Israel ni experimentado los milagros que Dios tenía preparados para él. Quizás hoy hay una zarza ardiente en tu vida, algo que Dios está usando para llamar tu atención. No lo ignores. Dios te está guiando a algo mayor. Nehemías y la carga en el corazón. Cuando Dios habla a través de un peso en tu espíritu. A veces, Dios no nos habla con palabras audibles ni con señales visibles, sino que pone un peso en nuestro corazón, una carga que no podemos ignorar. Es un sentimiento profundo que nos impulsa a actuar, a interceder, a cambiar algo. Nehemías experimentó esto de manera poderosa. En Nehemías 1, él vivía cómodamente como copero del rey Artajerjes, pero un día recibió noticias que lo sacudieron. Las murallas de Jerusalén estaban destruidas y su pueblo vivía en ruinas. Cuando escuchó esto, su corazón se quebrantó. Lloró, ayunó y oró por varios días. No podía ignorar ese peso en su interior. Era Dios hablándole. Cuando Dios pone una carga en tu corazón, Dios podría haberle hablado a Nehemías de manera directa, con una voz del cielo o con un ángel, pero en lugar de eso, sembró en él un dolor, una urgencia, una sensación de que tenía que hacer algo.
¿Cuántas veces has sentido una carga en tu corazón por alguien o por una situación? ¿Cuántas veces has sentido un peso inexplicable, una sensación de que Dios te está llamando a interceder, a ayudar, a actuar? Eso no es casualidad, es Dios hablándote. ¿Cómo reconocer cuando Dios te está guiando a través de una carga espiritual? 1. No puedes ignorarlo. Es un peso que regresa a tu mente y corazón constantemente, incluso si intentas distraerte. 2. Te lleva a orar y buscar a Dios. No es solo una preocupación humana, es algo que te empuja a la presencia del Señor. 3. Trae dirección y acción. Dios no solo pone cargas en tu corazón para que sientas tristeza, sino para que tomes acción conforme a su voluntad. Nehemías no ignoró su carga. Y tú, Nehemías, no se quedó solo en la tristeza. Oró, buscó la dirección de Dios y con valentía decidió reconstruir las murallas de Jerusalén. Gracias a su obediencia, Dios le dio éxito en todo lo que hizo. Si Dios ha puesto en ti una carga por algo o alguien, es porque quiere usarte. No la ignores. Esa carga podría ser el inicio de un propósito mayor en tu vida. Elías en la cueva, cuando Dios te habla en el susurro de tu alma. Hay momentos en los que sentimos que Dios está en silencio. Oramos, buscamos respuestas, pero no escuchamos nada claro. Nos preguntamos si Dios nos ha abandonado, si acaso ha dejado de hablarnos. El profeta Elías vivió algo parecido en 1 Reyes 19. Después de haber vencido a los profetas de Baal, huyó al desierto, sintiéndose solo, cansado y con miedo. Llegó a esconderse en una cueva, desesperado y esperando que Dios le hablara con poder. Entonces Dios le dijo que saliera de la cueva, porque iba a pasar delante de él. Primero vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Después hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, después de todo eso, Elías escuchó un susurro apacible, y allí, en ese silencio profundo, Dios le habló. Cuando esperas una señal grande, pero Dios te habla en lo más profundo de tu alma. Muchos esperan que Dios les hable con señales espectaculares, con milagros visibles o con respuestas inmediatas. Pero a veces, Dios no está en el ruido ni en lo impresionante. Está en lo más íntimo de tu corazón. ¿Alguna vez has sentido una paz inexplicable en medio del caos? ¿Te ha llegado un pensamiento claro y profundo en medio de una oración silenciosa? ¿Has sentido una certeza en tu alma, aunque no haya señales visibles? Ese susurro en tu interior puede ser Dios hablándote. ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios en el susurro? 1. Busca la quietud. Dios no compite con el ruido de este mundo. A veces necesitamos apartarnos y estar en silencio para escucharlo. 2. Confía en la paz que Él da. Dios no siempre da respuestas directas, pero su paz es una señal de que Él está guiándote. 3. Permanece en su presencia. Mientras más tiempo pases con Dios en oración y en su palabra, más fácil será reconocer su voz. Elías encontró a Dios en el susurro. ¿Dónde lo estás buscando tú? Si Elías solo hubiera buscado a Dios en el terremoto, en el fuego o en el viento, habría perdido el momento en el que realmente Dios le habló. Tal vez hoy Dios está hablándote de una manera diferente a la que esperas. No lo busques solo en lo espectacular. Él está más cerca de lo que imaginas, hablándote en lo más profundo de tu alma. La voz de Dios en los sueños de José, cuando Dios usa visiones y revelaciones para hablarte.
Dios tiene muchas maneras de hablarnos, y una de las más misteriosas y poderosas es a través de los sueños y visiones. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usa este medio para revelar su voluntad, advertirnos de peligros y guiarnos hacia nuestro destino. Uno de los casos más impactantes es el de José, el hijo de Jacob. En Génesis 37:6, Dios le dio sueños que mostraban su futuro. Él se veía gobernando y sus hermanos se inclinaban ante él. Estos sueños no fueron solo imaginación o casualidad. Fueron un mensaje directo de Dios, un adelanto de lo que iba a suceder. Pero lo interesante es que sus sueños no se cumplieron de inmediato. Antes de ver su promesa hecha realidad, José tuvo que pasar por la traición de sus hermanos, la esclavitud, la injusticia y la cárcel. Brasser, cuando Dios te habla, pero las circunstancias parecen contradecirlo. José podría haber dudado de Dios. Dios le mostró un futuro glorioso, pero su realidad parecía completamente opuesta. ¿Te ha pasado que Dios pone un sueño en tu corazón, pero todo a tu alrededor parece ir en la dirección contraria? ¿Sientes que Dios te ha mostrado algo, pero la espera te hace dudar? Dios no se equivoca. Si Él te ha hablado, su palabra se cumplirá. José tuvo que esperar años, pero al final sus sueños se hicieron realidad. Dios lo levantó como gobernador de Egipto, y sus hermanos terminaron inclinándose ante él, tal como Dios le había mostrado. ¿Cómo discernir si un sueño o visión viene de Dios? 1. Un sueño de Dios trae propósito. No es un simple deseo personal, sino algo alineado con su voluntad y plan. 2. Se confirma con el tiempo. Dios repetirá su mensaje a través de diferentes formas: la Biblia, predicaciones, circunstancias, personas. 3. Produce transformación. Los sueños de Dios no solo anuncian el futuro, sino que moldean tu carácter en el proceso. Milás. Dios sigue hablando en sueños. ¿Estás prestando atención? Así como José, quizás Dios te ha hablado a través de sueños o visiones. Tal vez te ha mostrado algo grande para tu vida, pero las circunstancias te han hecho dudar. No te desesperes. Dios es fiel, y lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Samuel y la voz de Dios. Cuando Dios te llama por tu nombre. Hay momentos en la vida en los que sentimos un llamado, una sensación de que Dios nos está hablando directamente. No es un simple pensamiento pasajero ni una emoción del momento, sino una certeza profunda de que el Señor nos está llamando a algo mayor. Así le ocurrió a Samuel en Primlo, Samuel 3. Desde niño, Samuel servía en el templo bajo la dirección del sacerdote Elí. Una noche mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba Samuel. Él pensó que era Elí y corrió hacia él, pero Elí le dijo que no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí entendió que era Dios quien le hablaba. Le dijo a Samuel que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Cuando Samuel obedeció y escuchó, Dios comenzó a revelarle cosas grandes y lo convirtió en uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. Tapapú, Dios sigue llamando a las personas por su nombre. La historia de Samuel no es un caso aislado. En la Biblia, Dios llama a las personas por su nombre cuando quiere usarlas poderosamente. Llamó a Moisés desde la zarza ardiente para enviarlo a liberar a Israel. Llamó a Gedeón para levantarlo como juez y libertador. Llamó a Saulo en el camino a Damasco para transformarlo en el apóstol Pablo. Dios sigue llamando hoy.
Tal vez ha estado llamándote a través de pensamientos repetitivos, inquietudes en tu corazón o confirmaciones en su palabra. ¿Has sentido que Dios te está llamando a algo? ¿Has sentido que Él quiere usarte, pero aún no has respondido? ¿Cómo reconocer cuando Dios te está llamando? 1. La voz de Dios es persistente. Así como Samuel fue llamado 3 veces, Dios no se rinde cuando quiere hablarte. 2. Dios usa diferentes medios. Puede hablarte a través de la Biblia, una predicación, un consejo de alguien o una fuerte impresión en tu espíritu. 3. Te llama a propósito, no solo a comodidad. Cuando Dios te habla, te lleva a un nivel más alto de fe, obediencia y misión. Ubrecon, Dios está llamando, vas a responder. Samuel pudo haber ignorado esa voz y seguir durmiendo, pero decidió escuchar y obedecer, y eso cambió su destino. Dios te está llamando por tu nombre. No ignores su voz. Pedro, y la revelación de Cristo, cuando Dios te habla con entendimiento divino. A veces, la voz de Dios no llega en un sueño, un susurro o una carga en el corazón, sino como una revelación clara que cambia nuestra manera de ver la vida. Esto le sucedió a Pedro en Mateo 16, 13, 17. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos respondieron que era Juan el Bautista, Elías o algún otro profeta. Pero entonces Jesús hizo una pregunta más personal: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En ese momento, Pedro recibió una revelación poderosa. No fue una simple idea o deducción humana, sino algo que vino directamente del Padre. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí, Pedro escuchó a Dios en su interior y recibió entendimiento divino. Cuando Dios te da una revelación que transforma tu vida. Muchos buscan a Dios solo con la mente, con razonamientos humanos, pero hay verdades que solo pueden ser reveladas por el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has leído un pasaje de la Biblia y de repente has sentido que Dios te hablaba directamente? ¿Has tenido momentos en los que entiendes algo con tanta claridad que sientes que el Señor mismo te lo mostró? Eso es lo que le pasó a Pedro. No fue lógica, fue revelación. Y esa revelación cambió su vida. Jesús le dijo que sobre esa roca de revelación edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. ¿Cómo recibir revelación de Dios? 1. Pide entendimiento espiritual. En Jeremías 33:3. Dios dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 2. Lee la palabra con un corazón abierto. No leas la Biblia solo como un libro, sino como una conversación con Dios. 3. Permanece en comunión con el Espíritu Santo. La revelación no viene por fuerza humana, sino por el Espíritu. Aduntos. Dios quiere revelarte cosas nuevas. ¿Estás listo para recibirlas? Pedro recibió una revelación que cambió su vida y lo preparó para su propósito. Dios también quiere hablarte a través del entendimiento divino. Abre tu corazón y deja que Él te revele cosas que nunca antes habías comprendido. 10. El llamado de Isaías. Cuando Dios te habla para enviarte a su propósito. Dios no solo nos habla para consolarnos o guiarnos en nuestras decisiones personales.
A veces, su voz llega con un llamado poderoso que nos sacude por completo, desafiándonos a algo más grande que nosotros mismos. Esto fue lo que vivió Isaías en un encuentro sobrenatural con Dios, narrado en Isaías 6:1-8. Isaías tuvo una visión impresionante del Señor sentado en su trono, rodeado de ángeles que proclamaban: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Eliches, al ver la gloria de Dios, Isaías sintió un profundo temor y dijo: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Pero en ese momento, Dios no lo rechazó. En lugar de eso, uno de los ángeles tomó un carbón encendido del altar y tocó los labios de Isaías, purificándolo. Entonces, Dios hizo una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y sin dudarlo, Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Dios habló, llamó y transformó a Isaías en un profeta para las naciones. Cuando Dios te llama, pero sientes que no eres digno o capaz. Isaías se sintió indigno de estar en la presencia de Dios. Tal vez tú también has sentido que no eres lo suficientemente bueno para que Dios te use. Quizás has pensado: no sé lo suficiente de la Biblia. He cometido muchos errores en mi vida. No soy fuerte ni valiente como otros siervos de Dios. Pero mira lo que pasó con Isaías. Dios no lo desechó por sus imperfecciones. En lugar de eso, lo purificó, lo limpió y lo preparó. Dios sigue llamando. Responderás como Isaías. Dios te ha estado hablando. Tal vez lo ha hecho a través de oportunidades inesperadas, inquietudes en tu corazón, o incluso personas que te han dicho que tienes un propósito más grande del que imaginas. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿a quién enviaré? Dios necesita hombres y mujeres valientes que digan: «Heme aquí, envíame a mí». ¿Cómo responder al llamado de Dios? 1. No ignores su voz. Si Dios ha estado tocando tu corazón, no lo postergues. 2. Rinde tu vida completamente. Isaías tuvo que entregarse a Dios sin reservas. 3. Confía en que Dios te capacitará. Él no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Dios está buscando siervos valientes. ¿Te atreves a decir: «Heme aquí»? Isaías escuchó la voz de Dios y su vida nunca volvió a ser la misma. Hoy, Dios sigue buscando personas que se levanten en su nombre. Si Él te ha estado llamando, responde como Isaías: «Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Es un honor tenerte aquí y quiero que sepas que has tomado un paso importante al llegar hasta este momento». El tema que hemos tratado hoy, Dios te habla a través de tu intuición, es crucial para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es un recordatorio de que Dios no solo se comunica con nosotros a través de las Escrituras, los sacerdotes o los pastores, sino también mediante ese susurro interno que sentimos en nuestro corazón, esa voz que nos guía, esa intuición que a veces parece surgir de la nada, pero que en realidad es Dios hablándonos directamente. Este mensaje no es solo para llenar el tiempo, es para transformar tu vida. Es para que reconozcas que esos pequeños impulsos, esos pensamientos que llegan sin explicación, pueden ser la voz de Dios hablándote. A menudo no prestamos atención a nuestra intuición o incluso la ignoramos, pensando que son solo pensamientos, pasajeros o dudas que no valen la pena. Pero quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón que algo es correcto, aunque no podías explicarlo con lógica? Eso es Dios,
Él te está guiando y el primer paso es reconocerlo. Ahora te invito a que, como muestra de tu compromiso con Dios y con este mensaje, dejes un comentario con una frase que reafirme tu fe. Esa frase puede ser algo que te inspire, que te motive a seguir adelante o que refuerce tu confianza en que Dios está guiando tus pasos. Al compartir tu mensaje, estarás también ayudando a otros a recordar la importancia de reconocer la voz divina en su vida. Recuerda que no estás solo en este camino y tus palabras pueden ser la chispa que encienda la fe de otra persona. Si este video ha sido de bendición para ti, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Si ya lo has hecho, te felicito. Estás formando parte de una comunidad increíble que busca fortalecer su relación con Dios y crecer espiritualmente. Ser parte de esta comunidad no es algo que debas tomar a la ligera. Nos hemos unido porque sabemos que juntos podemos alcanzar un nivel más alto de entendimiento y paz en Cristo. Qué orgullo ser parte de este grupo que se apoya mutuamente. Ahora bien, si aún no has dado ese paso de darle like o suscribirte, me gustaría invitarte a reflexionar por un momento. ¿Qué te está deteniendo? ¿Por qué no has decidido unirte a nosotros? Es fácil seguir navegando por internet, pero ¿no es acaso más valioso ser parte de una comunidad que te nutra espiritualmente? Este canal es un lugar donde no solo recibirás consejos, sino que también tendrás la oportunidad de crecer, aprender y fortalecer tu fe. No lo dejes pasar. Toma la decisión de unirte ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sabemos que la vida está llena de desafíos y que muchas veces factores externos pueden influir en nuestra manera de pensar y actuar. Tal vez te has sentido perdido, confundido o simplemente agotado por las luchas diarias. Puede ser que las circunstancias te hayan empujado a una vida que no refleja lo que realmente deseas. Pero quiero que sepas algo importante. No es tu culpa. Los factores externos, las influencias negativas, las dificultades que enfrentas, a veces pueden hacer que pierdas la perspectiva y que te alejes del camino de la paz y la serenidad que solo Dios puede ofrecer. Es fácil dejarse atrapar por las preocupaciones de este mundo. Vivimos rodeados de ruido, distracciones y presiones que nos apartan de lo que realmente importa. Las voces de la sociedad, de la televisión, de las redes sociales, nos dicen qué hacer, qué pensar y cómo vivir. Y muchas veces, sin darnos cuenta, comenzamos a seguir esas voces, dejando que nos guíen en lugar de escuchar la voz de Dios que habla a través de nuestra intuición. Es una lucha constante, pero no tienes que enfrentarlo solo. Dios siempre está contigo y Él es tu refugio y fortaleza. Él no te ha dejado ni te dejará. Lo que debes hacer ahora es reconocer que la única manera de encontrar paz en medio de todo esto es buscar a Dios. Él tiene las respuestas que necesitas. Él conoce tu corazón, conoce tus luchas y sabe exactamente lo que necesitas para superar lo que sea que estés enfrentando. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitas dar el primer paso, buscar a Dios en oración, en silencio, en ese espacio donde puedes escuchar su voz. La intuición que sientes no es algo casual, es una señal de que Dios te está llamando. Este momento en el que estás ahora es una oportunidad de cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, un cambio en tu relación con Dios. No importa lo que hayas vivido hasta ahora, nunca es tarde para volver a Él. Dios está esperando con los brazos abiertos para restaurar tu vida, para darte esperanza y para guiarte en el camino que Él ha preparado para ti. Todo lo que necesitas hacer es confiar en Él y permitir que su voz guíe tu vida.
Él te dará la paz que no se encuentra en ninguna otra parte. Él es la única fuente de paz verdadera y duradera. Te animo a que sigas este camino de fe, que sigas buscando esa conexión divina a través de tu intuición y que cada vez más reconozcas la voz de Dios guiando tus decisiones. Hoy es un buen día para tomar la decisión de buscar a Dios más profundamente y escuchar más atentamente su voz. Gracias por ser parte de este espacio, por haber llegado hasta aquí. Que Dios te bendiga abundantemente. No estás solo en este camino, y con Él a tu lado no hay nada que no puedas superar. Nos vemos en el próximo video.